Ens queden per arribar a les 12 i és l'estona perfecta per tots aquells amants dels videojocs. Amb nosaltres tenim el nostre expert, ell és en Rubén Mercado. Bon dia, Rubén! Bon dia, què tal? Com esteu? Que ara està acabant de prendre notes, mare meva, com vas, no? Sí, una mica sí, però bueno. Què t'està passant, Rubén? Coses d'última hora, no? Que faig gran i no me'n recordo de les coses i tinc que apuntar-me-les, que se m'obliden. Però bueno. Pues como a ti. Com a ti, dius, sí, hombre. No, perdona, a mi no se m'oblida. Bueno, és igual, deixem-ho estar. No és aquesta secció la que hem vingut a fer avui, de com entrar en l'edat adulta, sinó parlem de videojocs, que està una mica allunyat d'aquesta edat adulta, tot i que és veritat que hi ha molts adults que no ho diuen i juguen a coses. No, pero eso ya es el estigma que tienes tú todavía, pero ya los videojuegos no tienen edad. Sí que había una época en la que jugar a videojuegos a partir de los 20 años estaba como mal visto, pero ahora yo conozco a muchos papis y muchos abuelos como yo que jugamos a videojuegos y que nos gusta y que lo decimos abiertamente. Nosotros del mundo friki salimos del armario hace mucho tiempo, ya no hay ese estigma. No. Así que sí que es verdad que hay muchísima gente que juega videojuegos ya que no son niños, ni son jóvenes, son gente mayor, ¿no? Y es lo que hace también mucho más grande a ese sector, porque se amplía cantidad de gente que pueda comprar, más unidades, más todo. Es decir, que no, eso de que ya los jóvenes, solo juegan los jóvenes y los mayores estamos como escondidos a oscuras sin que nos vean con nuestros cascos, eso no es así. Y si lo hacemos es porque queremos. Pues vamos a hablar de videojuegos, ¿no? De lo que nos gusta en esta sección. Como siempre, tengo un juego que hoy... También hay que decirte que seguramente no es un juego para ti, porque a veces te digo, oye, este juego pues es más para ti y tal. El de hoy, bueno, también tiene su punto, pero no te veo a ti jugando al juego que vamos a hablar hoy. Pero antes de ir al análisis, dos noticias un poquito de esta semana. Que hay una relacionada con Grand Theft Auto 6, como siempre, que vamos a tener noticia de Grand Theft Auto 6 cada 2x3, vamos a tener más Grand Theft Auto 6 que Florentino Pérez. Bueno, complicado, pero bueno, sí, hoy es complicado. Pero bueno, se rumorea cada vez más fuerte de que los próximos días, incluso decía que esta semana, pero yo creo que esta semana a lo mejor no, pero bueno, como está Rockstar por detrás y ellos hacen lo que quieren y cuando quieren, pero se rumorea muy fuerte que vamos a tener noticias ya calentitas del próximo juego, el próximo gran lanzamiento de Rockstar, que sin duda va a ser el lanzamiento más importante de la historia de los videojuegos, de Grand Theft Auto 6, en el que seguramente ya se confirmen, porque ya sabíamos la fecha de lanzamiento, que va a ser para noviembre, pero faltaban por confirmar muchas cosas, sobre todo qué ediciones iban a salir, qué precio iban a tener, porque es un juego que se rumoreaba mucho que podía romper barreras en cuanto a precio, y hablaba gente de 100 euros, de 120 euros y todo esto, pero no hay nada confirmado, y veremos a ver qué ediciones y qué precio, y sobre todo cuándo se va a empezar a poder realizar la campaña de reservas, que seguramente es uno de los títulos que todo el mundo va a querer reservar en cuanto se confirme, para quedarte con la seguridad de que vas a tener tu copia, ¿no? Con lo que esperamos a ver si realmente es así, porque estamos todos a ver qué sale, qué no sale, y esperamos también si viene acompañado de un nuevo tráiler, que nos enseñen más cosas de este nuevo juego y veamos más, pues hagamos crecer más nuestro hype y nuestras ganas de tener el juego, que tenemos que esperar a noviembre, que damos por hecho de que la fecha ya está más que confirmada y que no creemos que haya ningún otro tipo de retraso, pero bueno, veremos a ver si en los próximos días o en la próxima semana podemos saber algo más. Y luego, noticia, pues que hay mucha gente que se tiró un poquito, se puso las manos en la cabeza, y es que Nintendo la semana pasada confirmó que a partir del 1 de septiembre, por la subida de costes, tanto de la memoria RAM como de los diferentes componentes, porque se veían obligados a hacer una subida de precio a nivel mundial de su consola estrella, de su Nintendo Switch 2. Y se ha confirmado ya que en Europa, a partir del 1 de septiembre, la Nintendo Switch 2 va a pasar de los 449,99 que vale ahora, esos 450 euros, que es el precio oficial, que siempre se pueden encontrar ofertas, pero bueno, el precio oficial es este, va a pasar a 499,99, va a tener una subida de 50 euros. ¡Wow! Que no está mal, es una subida bastante grande y que se hará oficial y efectiva a partir del 1 de septiembre. Eso significa que hasta el 1 de septiembre vamos a poder seguir comprando las consolas a precio actual.
Entonces cree que va a haber un repunte bastante grande de ventas de consolas, porque bueno, pues la gente dirá, oye, me la quiero comprar, lo tengo claro, pues no me la compro el 1 de septiembre o a partir del 1 de septiembre, si me la compro ahora. Claro. ¿Qué puede pasar? Pues un poco lo que está pasando con PlayStation 5, que en principio también ha subido una subida de precio, pero que ahora mismo hay un lío de precios en el mercado que no es ni entendible, ¿no? Porque hay gente que todavía tiene stock antiguo, todavía sigue haciendo promociones a precio antiguo, otros que ya tienen el stock a precio comprado nuevo, con lo cual hay un poco de lío. Y para terminar de liarlo más, ayer salió una noticia que en Estados Unidos, hasta el 1 de septiembre y de manera limitada, no sé a cuántas unidades o no, y no sabemos si eso va a llegar a Europa, pues se va a lanzar como un pack especial en el que vas a poder comprar la consola, la Nintendo Switch 2, y vas a poder tener de regalo uno de estos 3 juegos en formato digital. Mario Kart World Tour, Pokémon Pocopia o Donkey Kong Bonanza, que son los 3 títulos más importantes exclusivos de Nintendo. Y va a costar unos $500, es decir, que va a ser al mismo precio de la subida que vamos a tener en España, pero con un juego. Entonces, no sabemos si va a llegar a Europa, si no va a llegar a Europa, porque si eso llega a Europa, pues es aún mejor momento para poderlo hacer. Pero como no sabemos si va a llegar a Europa, ¿qué haces? El que quiera comprarse una Switch 2 ahora, ¿no? Esperar a que salga este pack, que no. Es decir, hay un poco de lío con esto de la subida de precios, que es algo que en nuestro sector no es habitual, pero que, bueno, pues tenemos que irnos acostumbrando. Pero al no ser habitual, las compañías tampoco creo que saben gestionar bien qué es lo que estan haciendo. I recordem, a més, que no podem anar a comprar la consola als Estats Units perquè no ens, o sigui, no forma part del nostre territori. I quins problemes tindríem aquí? No hay ningún problema porque Nintendo Switch es en multiregión, es decir, tú te compras la consola Nintendo Switch en Estados Unidos y tú la puedes utilizar aquí en España y puedes utilizar los juegos españoles o los juegos europeos o lo que sea. No hay limitación regional como pasaba antes, que no podías comprarte la consola en Japón, por aquí no funcionaba. El único territorio que sí que tiene una edición bloqueada regionalmente es Japón, porque en Japón acordaros que Nintendo Switch 2 salió en 2 versiones. La versión Overseas es la versión global para todos, que es la misma que tenemos aquí, pero luego salió una versión que es exactamente igual, bastante más barata, pero que es solo para Japón. Solo para Japón. Así que, bueno, pues es el único sitio donde no. Pero los juegos japoneses, por ejemplo, te compras un juego japonés y funciona perfectamente en su consola española, incluso con los idiomas, si tienes el lector de idiomas y todo, puedes comprarte en Estados Unidos y jugarlo en perfecto castellano. Es decir, que sí que puedes comprarte esa consola en Estados Unidos, pero claro, el coste del transporte y todo esto, pues va a hacer que tampoco sea rentable. Lo ideal sería que Nintendo Europa dijera, oye, este pack, aunque sean unidades limitadas o todo esto, sí que va a estar disponible aquí, porque sí que es una buena oferta, viendo el precio al que va a subir en los próximos meses la consola de Nintendo, que con los títulos que vamos a tener este año, a falta de confirmación de muchos otros, pues va a ser una consola súper atractiva y que va a haber una pelea súper bonita en cuanto a ventas de lo que va a ser Nintendo Switch 2 con sus títulos y de lo que será PlayStation 5, pues sobre todo arrastrada por las ventas que va a tener la consola por el nuevo juego de Grand Theft Auto, que además también esa semana está mandando Rockstar muchos emails a muchos usuarios que tienen registrados como que juegan a Grand Theft Auto 5 en PlayStation 4, diciendo que se planteen seriamente el dar el cambio a PlayStation 5 si quieren disfrutar de Grand Theft Auto 6, porque va a ser exclusivo de la nueva consola de Sony, con lo que esto va a hacer que se vendan muchísimas máquinas, muchísimas PlayStation 5, aunque salga para PlayStation 5 y para Xbox, porque PC saldrá más adelante y no está confirmado si va a salir en Switch o no, tiene toda la pinta que de inicio no. Pues bueno, PlayStation 5 en Europa sigue teniendo gran parte del mercado y hará que se vendan muchas máquinas, con lo que va a haber una pelea divertida, a pesar de la subida de precio, pues que a nadie nos gusta, pero es lo que hay. D'acord. Y en cuanto a juego, venga, vamos a ponernos ya en modo análisis. Como he dicho, es un juego que posiblemente no sea un juego para ti, porque lo mismo que estos días sí que he sido un poco más condescendiente contigo. Ya hemos hablado de juegos como Pocopia, como Tomodachi Life y estos juegos que sí que pueden cuadrarte mucho más para ese tipo de usuaria que eres tú. Hoy vamos a algo totalmente diferente, ya que vamos a ir a analizar un juego que se ha lanzado el pasado 7 de mayo con un aroma 100% español, porque lo desarrolla Handusoft y Boulos Tentacles, que son unas empresas españolas 100% que están haciendo cosas muy, muy chulas, que van a sacar juegos muy guapos en los próximos meses y que también hablaremos aquí, que se lanza en exclusiva para PlayStation 5 VR, aunque también se ha lanzado en versión PC para las MetaQuest 3, pero en este caso yo he analizado la versión de PlayStation 5 VR, que se puede comprar de manera digital desde el 7 de mayo, a un precio súper agresivo, es de 14,99, son precios recomendados, y es una aventura de terror psicológico metido dentro de una realidad virtual.
hasta ahora hemos visto muchos juegos de terror psicológico. Es más, este juego no es un juego nuevo, es una reedición de un juego que salió hace un tiempo, pero que se ha trabajado y que se ha desarrollado o se ha modificado directamente para poderlo disfrutar con todas las ventajas de las gafas de VR, realidad virtual. Pero algo que nos ha pasado muchas veces con juegos de terror psicológico es que, bueno, cuando estás jugando delante de tu tele y con tu mando, pues hay momentos de tensión en los que simplemente miras al lado y dices, vale, estoy a salvo, estoy en mi sofá, estoy en mi comedor, estoy en mi habitación, ¿no? Pero que cuando realmente se disfruta este tipo de juegos es cuando tú te pones tu visor y cuando miras a los lados o miras atrás muchas veces te arrepentirás de haberlo hecho, porque te encontrarás cosas que no es tu sofá ni es la pared de atrás de tu habitación. Encontrarte con un entorno totalmente virtual y totalmente inmersivo. Además, en este juego también se han mejorado muchísimo todo lo que es el sistema de audio, con lo que vas a escuchar ruidos detrás tuyo, a los lados, arriba, que en ese momento cuando estás con los VR todos tenemos tendencia a escuchar un ruido y a girarnos. Y en este caso, girarnos no es tener un poco de tranquilidad, sino es posiblemente ver algo que pasa por el pasillo o ver alguna cosa que te está mirando desde lejos o hace que ese terror psicológico sea brutal, ¿no? La verdad es que es un juego que, a pesar de que no es muy largo... No has dicho el nombre, encara no has dit el nom, ¿eh? Pues el nombre lo vamos a decir, nos lo iba a decir más adelante, pero siguiendo vale, no, es que... yo mismo contigo estoy como con realidad virtual porque te estoy viendo, entonces escucho tu voz y ya lo digo, ya me has dado eso. Estamos hablando de Evil Inside, Evil Inside es el título que ya yo creo que explica claramente un poco hacia dónde vamos. No estamos hablando de un juego precisamente de Blu-ray, ni de la Barbie, ni de los Caballeros de Zodíaco. Anava a posar-me fotos o algo, saps, al Google, però no sé si posar-me, No, póntelo, porque sí que es verdad que lo que mucha gente piensa, a lo mejor, ese tipo de juegos, que son juegos que tienen acción, que tienes que hacer un montón de cosas, y en este juego algo que a mí me ha gustado mucho, en ese código que me mandaron hace unas semanas y que lo he podido disfrutar y he podido acabarme el juego, que ya vuelvo a decir que no es muy largo, pero que hay momentos en los que se te hace largo, no es un juego típico estos de acción donde vas a encontrarte con un montón de cosas y tienes que acabar con ellos, sino es más bien una aventura narrativa en la que tú eres la protagonista, porque en este caso el personaje principal es una chica, casi todo el juego se ambienta en una casa, en una vivienda, en esta casa pues han pasado ciertas cosas, por ejemplo, cuando empieza el juego, y no voy a destripar nada para que lo veáis, una de nuestras primeras cosas que vamos a hacer es que vamos a intentar contactar vía una tabla de Ouija con nuestra madre fallecida y ya nos metemos en una historia en esa casa pues que al principio dices tú, bueno, pero es una casa, ¿no? Son pasillos y al final cuando ya llevas 2 o 3 vueltas en la casa ya te la conoces, pero aquí no. Aquí aparecen pasillos donde antes no estaban, aparecen puertas donde antes no estaban, tenemos luces, tenemos ciertas cosas que van pasando y que vamos a ir avanzando en una aventura narrativa en la que vamos a tener que ir desarrollando algunos puzzles sencillitos, pero que va a hacer que nos metamos un poquito en la historia. Vamos a tener que entender mucho más de la trama de lo que está pasando. Y es un juego para, entre comillas, disfrutar. No vamos a tener momentos en los que tengamos que estar mirando qué hacer, qué no hacer, a quién disparar, a quién no disparar, sino tenemos que ir avanzando en esta casa, ir desarrollando la historia, ir haciendo esos pequeños puzzles y sobre todo creo que es algo que han conseguido muy bien porque el terror es un terror muy psicológico. No estaremos viendo apariciones constantemente, ni estaremos viendo cosas realmente constantemente, sino que muchas veces nuestro subconsciente, en ese momento de oscuridad, de esa música, vamos a tener una banda sonora que en muchos momentos se apaga y crea un total silencio, que también tiene una sensación de mucho agobio, con esos ruidos de las puertas, muchas veces no nos encontraremos con esos jump scares, esos saltos de susto que nos hemos encontrado en otros sitios. No vamos a encontrarnos con cosas cada vez que abramos una puerta, pero sí que vamos a tener la sensación de que nos la vamos a encontrar, que yo creo que es hasta aún peor, ¿no? Peor, claro. Sí, es un título que gráficamente se basa mucho en el juego anterior, es decir, tampoco esperemos aquí un juego súper potente a nivel gráficos, pero creo que el entorno en el que estamos, la ambientación en la que estamos, el cómo te mete en el título, en la oscuridad esta que vamos a poder ir acompañados a veces de una cerilla o de una pequeña linterna o la luz simplemente que nos encontramos de la luz que pueda entrar por una ventana o lo que sea, porque siempre es bastante oscuro, va a hacer que gráficamente tampoco nos preocupemos demasiado de cómo es y cómo no es, ¿no? El juego está totalmente en castellano, a pesar de que tampoco hay mucho texto, ni mucho... Bueno, texto sí que hay porque te explica bastantes cosas de la historia, pero voces vamos a escuchar más gritos que otra cosa, aunque qué bien. algunas voces por ahí por detrás. No es un juego muy largo,
pero es un juego que es 100% recomendable para disfrutarlo casi de una tirada, ¿no? Si eres capaz, yo he tenido que quitarme el visor un par de veces, secarme la sudor y decir, vale, estoy a salvo, estoy en casa a salvo, wow. Pero bueno, ese rato de cuando terminas de jugar, que normalmente es por la noche, y te quitas el visor, pero estás todavía en modo adrenalina máxima de haber disfrutado del juego, cualquier ruido que normalmente en tu casa sea normal o habitual, se transforma en un recordatorio un poco de lo que has vivido, y esa media hora, 3/4 por la noche, recuerdo cuando terminé el juego me fui a dormir, ostras, tenía esa sensación extraña, ¿no? De que este sonido me ha pasado, ¿no? Es un juego que está bastante bien realizado, que está bastante bien optimizado, muy optimizado, yo creo, para VR2, que sí que es verdad que a lo mejor no es un portento físico, pero que con la falta de producto que hay de este estilo para PlayStation VR, que vamos a tener más juegos de terror y ese estilo, porque creo que es un estilo de juego que cuadra y que le va como anillo al dedo a los visores tanto de PlayStation como a los MetaQuest o a cualquier otro visor que hay, más de PC y todo esto, pero que yo creo que aprovecha muchísimo esta plataforma, que está bastante olvidada, pero que con lanzamientos así, pues hace que la desempolvemos y que la disfrutemos, con pocas ganas de volverlo a jugar, al menos de momento, porque todavía tengo este regusto un poco de haberlo pasado mal en algunos momentos, pero que sin ser extremadamente terrorífico, creo que sí que mide muy bien los momentos en los que tienen que pasar cosas y en los momentos en los que te hace pensar que van a pasar cosas. No quiero destripar nada de la historia, porque la historia no es tampoco una historia de Oscar, pero la verdad es que no está nada mal, de qué ha pasado en esa casa, qué ha pasado con nuestra protagonista, ciertas cosas que han pasado en nuestra familia, ciertas cosas que han pasado en esa casa, que vamos a ir descubriendo poco a poco a medida que avancemos por esos pasillos y que vayamos subiendo en plantas o vamos entrando en puertas que antes no estaban. Además hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que saben hacer muy bien, es que con las VR esa sensación de conocerte los sitios es mucho mayor que cuando juegas con un mando. Es como cuando estás en casa, ¿no? Que el primer día que entras en tu casa, cuando es nueva y apagas la luz, no encuentras ninguna puerta, pero al segundo día ya te conoces dónde están las cosas, ¿no? Pues con las VR pasa igual. Y en este juego es a veces desquiciante, porque tú sabes que cuando vas a girar a la derecha va a haber un pasillo, pero de pronto no hay un pasillo, hay una puerta. Entonces te crea esa sensación de agobio psicológico que hace que el juego sea súper divertido. Divertido, pero te da unas sensaciones que yo creo que no haya visto todavía nunca con mis PlayStation VR 2. Ya que las tenemos, pues hay que aprovecharlas. Y sobre todo es un juego español, con lo que está muy bien también que apoyemos a esas desarrolladoras que hacen las cosas muy bien. Tenemos muchas en España y Handusoft es una de esas desarrolladoras que la verdad es que ponen mucho mimo a todo lo que lanzan, siendo una desarrolladora pequeña y una distribuidora pequeñita, pero que hacen cositas súper interesantes y de las que vamos a escuchar mucho, no solo de este Evil Inside para VR, sino de muchos otros títulos que van a lanzar en los próximos meses, y esperamos que con mucho éxito para que puedan seguir lanzando títulos que de verdad vamos a disfrutar luego. Jo, que bé. Bueno, que bé para quien le guste. Sí, me llevo un día que vaya allí al estudio, me llevo la consola y las gafas y lo juegas, ¿ok? Te grabamos. No cal. Tú no aguantes ni el título. No. Ni al darle a New. No, segur, Jo només amb el color del que em trobés, la presentació i amb el nom del videojoc, ni a l'Enter, o sigui, no puc ni començar. Yo soy una persona bastante miedosa, ¿vale? Y son juegos que me crean ansiedad y estrés. Pero, no sé, es que con las VR es que se disfruta. Lo bueno es que, oye, si te agobias, pues te las quitas. No estás de verdad en esa casa, ¿no? Pero la verdad es que este Evil Inside tiene algo, no sé el qué, porque no tiene un ritmo endiablado ni tiene un ritmo muy loco, pero al mismo tiempo tampoco tiene un ritmo aburrido. El sonido, cómo está hecho, esa banda sonora que no está, pero sí que está. No lo sé, es un juego que dices, no puedo más, pero dices, ven, un poco más, voy a indagar un poco más, a ver qué ha pasado, ¿no? Y la verdad es que es un juego que no me di cuenta y me lo terminé pasando de casi de una tirada, con un par de espacios de beber agua y de ir al lavabo con todas las luces encendidas de la casa, claro. Ui, i nens i tot, i criatures! No, treu-me això, no. Mare meva. Però sí, jo ara a casa meva han aparegut unes ulleres de realitat virtual, bueno, unes ulleres d'aquestes, unes Quest, em penso que són. Sí, unes MetaQuest. Exacte, unes MetaQuest. I la veritat és que les he provat per jugar alguna cosa. Res de por, perquè no ho podria tolerar, però m'ha resultat molt interessant el tema ulleres. És molt immersiu i hi ha jocs que de veritat es disfruten. No? Sí que hem vist
moltes exemples i moltes coses a centres d'aquests tipus arcades recreatives, atenció, que són més aviat experiències, fins i tot a Port Aventura, que posa una miqueta realitat augmentada amb realitat virtual, tot això, però quan realment disfrutes d'unes ulleres d'aquestes és quan agafes unes MetaQuest o agafes les de PlayStation, les que sigui, no? I et poses un lloc en el que realment et sentis el protagonista. Sí. Hi ha jocs, el Forbidden West, que ja va sortir, el Resident Evil, per exemple, jugar un Resident Evil amb aquestes ulleres molen molt, però a més és un joc que s'ha optimitzat, perquè al final hi ha molts jocs que s'han fet i tenen parts per jugar amb VR, però aquest joc, aquest Elven Inside, s'ha fet per jugar i disfrutar amb VR, i la veritat és que una experiència pot agradar-te més o menys, però és una experiència molt xula en quant a sensació i immersió, no? Que és el que una cosa terrorífica d'aquestes mola. Doncs apa, aquells que us agrada la por i passar-ho malament i disfruteu amb això, endavant, aneu i rebenteu amb aquest Evil Inside del que avui ens ha parlat en Rubén Mercado. Rubén, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé i bon cap de setmana. Recorda't d'aquests sons que tens no, ara mateix. No, gràcies, ja està. Jo ara hi ha música i fora, i si no, m'ho apago tot. Vale, va, treu-me això ja! Qui la propera setmana torna en Rubén Mercado. Adéu, bonic, que vagi molt bé. Adéu, que vagi molt bé. Adéu. Adéu.